el enfoque que Él quiere darle a su palabra para hablarnos. Hebreos 11 es un capítulo muy importante para mí y para todos, ¿verdad? En la Escritura, porque habla de la fe, y sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿verdad? Y aquí tenemos el salón de la fama de la fe. Todos los héroes de la fe, lo que lograron, ¿verdad? Por la fe. Así que la fe entendemos que es algo crucial e importante. Dios nos ha hablado mucho de la fe este año también, en el 2024, ya no en este año, en el año pasado, que hace 2 días, pero ya estamos en el 25. Así que hemos cruzado ya hacia otro año, nos extendemos a lo que está por delante. Pero Dios quiere hablarnos algo específico también y que tiene que ver con la fe. Pero ahora vamos a ver el sentido. Vamos directamente, vamos a ir al grano, Hebreos 11. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Versículo 5 y versículo 6. Vamos a hablar de un hecho muy glorioso, un misterio, algo de las maravillas que el Señor en su soberanía puede hacer. Para Dios nada es imposible y Él puede hacer como quiera con el hombre, ¿verdad? Siempre y cuando el hombre también disponga a su corazón. Así que Hebreos 11, versículos 5 y 6 dice: por la fe, Enoc fue traspuesto, que significa trasladado, fue trasladado. Por la fe, Enoc fue trasladado, fue llevado a otro lugar, ¿no? Quiere decir eso. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, lo llevó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está. Esa es la clave hoy. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Dio testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora la conclusión que saca el autor sagrado dice: pero sin fe esto es muy tajante, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, algo necesario es imprescindible, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. Bien, aquí, como digo, es un hecho muy maravilloso lo que aquí nos narra sobre Enoc. Este hombre fue capaz de agradar al Señor. De tal manera agradó a Dios que Dios se lo llevó con él. No esperó a que se muriera Enoc por una muerte natural o ni siquiera Dios ocasionando, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros días están escritos en el libro de la vida o en el libro de los propósitos del Señor, y Dios sabe cuándo está nuestra fecha de caducidad ya lista para marchar con Él. Pero el Señor no esperó a eso. El Señor se lo llevó. Y aquí tenemos un gran ejemplo de un hombre que está escrito esto para nuestra enseñanza, que logró agradar al Señor. De tal manera agradó a Dios que Dios se lo llevó y no vio muerte. Es para meditar un poquito en ello, ¿verdad? Dios quiere hacernos meditar en ello. Para saber más sobre Enoc y cómo logró agradar a Dios, tenemos que ir a Génesis capítulo 5. Vengan conmigo a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Porque nosotros estamos en esta vida para agradar al Señor, ¿verdad? Ese es el fin también de nuestra fe, poder agradar al Señor en todas las cosas que hacemos. Eso es lo que dijo Jesucristo en el Evangelio cuando tiene el encuentro con la samaritana, en Juan 4, de que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Tales adoradores el Señor busca que le adoren. Adorar es
que todo lo que hagamos no solamente es cantar, todo lo que nosotros hagamos agrade al Señor, ¿verdad? Eso es adorar, esa es la mejor adoración que podamos dar al Señor. Una vida rendida por completo a Dios, no viviendo en nuestra voluntad, en nuestros caminos, sino en los caminos del Señor, agradándole a Él. Bien, en Génesis 5, miren, yo voy a coger un poquito más de porción y le voy a ir señalando algo importante, para que luego veamos la distinción que se produce entre los patriarcas, unos patriarcas, y luego Enoc, y también otro, Noé, porque los dos tienen una peculiaridad, algo en común, y que hizo que sus vidas fueran totalmente diferentes, que marcaran historia, época, que fueran honorables, loables para el Señor. Entonces, vamos a leer un poquito. Muchas veces no queremos leer estas cosas en la Biblia, pero todo es importante. Hay que leerlo todo. Todo, mira, lo que está escrito, y es bueno, es para nuestra enseñanza, no podemos menospreciar nada. Mi padre se convirtió leyendo la genealogía de Jesucristo. En serio, cuando él vio cómo Dios trazó esa línea de tal manera, todo fue cumpliéndose. Yo no sé cómo Dios lo hizo y cómo Dios obró en mi padre, en su corazón, pero él se quebrantó y empezó a llorar y Dios tocó su corazón leyendo la genealogía de Jesucristo y se convirtió por ese texto. O sea que no menosprecien la palabra. Bien, los descendientes de Adán, estamos en Génesis 5, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al mundo, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán va a empezar desde Adán, el primero, Adán. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set, el hijo de Adán. Bueno, tuvo más hijos e hijas, ¿verdad? Pero Set fue el primogénito y va tomando la línea de los primogénitos. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós, ahora coge el primogénito. Vivió Enós, a ir narrando uno por uno. Y vivió Enós. ¿Qué dice siempre? ¿Qué es lo que se repite? Y vivió, cuando coge al hijo, ¿verdad? El primogénito dice, y vivió. Dios me hacía resaltar esto. Y vivió Enós. Después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Muy bien, ahora vamos al siguiente. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió, otra vez, y vivió, ¿qué dice siempre? Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, perdónenme, Mahalaleel o Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel, vaya por Dios, Mahalaleel, y vivió, fíjense siempre, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años. Y engendró a Enoc. Ahí está. Ya hemos llegado al que queríamos llegar. A Enoc. ¿Vale? Entonces, y engendró a Enoc. Y vivió Jared. Y vivió Jared, como todos los patriarcas. Y vivió, va diciendo de todo. Y vivió Jared después que engendró a Enoc
800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 972 años, y murió. Al final, por muchos años que vivieran, al final todos morían, ¿verdad? Porque todos vamos a morir. Bien, ahora, atención, dice, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y aquí está la diferencia. Y caminó. ¿Qué dice de Enoc? Y caminó Enoc con Dios. No dice y vivió Enoc. Dice y caminó con Dios. Y Dios me hizo resaltar esto. Para darme cuenta de que los demás vivieron. O lo que es lo mismo, existieron. Pero Dios no quiere que simplemente existamos, sino que vivamos plenamente nuestra vida. Que nuestra vida sea importante, honorable, loable, para alcanzar los propósitos de Dios. No simplemente es existir, amados, sino vivir para el propósito, vivir para caminar con Dios. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que marcó la diferencia entre Enoc y los demás patriarcas? Los demás simplemente vivieron como el mundo vive sus vidas. Pero cuando uno vive su vida, pero no camina en esa vida, no camina con Dios, simplemente existe. Existe, pero yo no solamente quiero existir, yo quiero vivir. Vivir. ¿Sabe usted lo que es vida? Lo que es la vida. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Y cómo se logra esa vida abundante y plena? ¿Cómo? Caminando con Dios. ¿Y cómo Jesús, y por qué Jesús dice yo he venido a traeros esa vida? Porque por medio de Jesús es que nosotros somos reconciliados con Dios y podemos volver a caminar, podemos caminar con Dios a pesar de nuestras inmundicias e injusticias. Enoc, no sé cómo lo hizo, porque todos somos pecadores y no se escapa tampoco Enoc. Pero él, corazón de Enoc, él haría su sacrificio para pedir perdón a Dios por sus pecados, pero él tenía una relación estrecha, íntima, una comunión. Caminar con Dios es tener una comunión íntima con Dios. Y eso es lo que hizo que su vida agradara al Padre, agradara a Dios. Porque él logró caminar con Dios. No solamente vivió, sino que caminó con Dios. Y ese es el reto de hoy, amada iglesia. Que nosotros también no solamente vivamos, existamos, sino que caminemos con Dios y podamos agradar a Dios. Y como hemos visto en Hebreos 11, lo que logró en Enoc, lo que había en Enoc diferente era su fe. Su fe era lo que le hizo que pudiera caminar con Dios de esa forma, en esa relación estrecha, en esa comunión íntima con Él, y que lograra agradar a Dios. Lo agradó de tal manera que el Señor un día dijo, tú te vienes conmigo ya. Y es hermoso. Es para meditar en estas cosas, ¿verdad? Hay una enseñanza aquí preciosa y poderosa. Si nosotros también no solamente vivimos, sino caminamos. Somos retados a caminar con Dios. Caminar con Dios. ¿Quieres caminar con Dios? Porque lo más maravilloso es poder tener la presencia de Dios. Ser por la fe, ser conscientes de que Dios está contigo. Siempre. Dios camina contigo. Estés donde estés. Miren, no solamente cuando cerramos la puerta y oramos. Usted sale de allí y sale con Dios. Donde quiera que va, Dios está contigo y tú con Dios. Entonces es muy importante. ¿Cómo puedo lograr eso? ¿Cómo puedo hacer efectivo eso? ¿Cómo en mi vida? ¿Cómo podemos hacer? Yo le pido al Señor, muchas veces le digo, Señor,
enséñame a caminar contigo. Porque, lo he dicho muchas veces, empiezo muy bien el día leyendo la palabra, orando, teniendo esa comunión con el Señor, pero luego a lo largo del día muchas veces nos olvidamos. Nos envolvemos en 1000 asuntos, afanes y terminamos lejos del Señor. Pero no porque Dios no siga estando ahí, sino porque somos nosotros los que nos alejamos. Porque empieza a salir la carne, porque empieza a salir el estrés, la ansiedad, los afanes, y van ahogando esa relación, esa comunión íntima con el Señor. Pero tenemos que aprender a caminar con Dios. No es difícil. Por ejemplo, hoy, al Dios darme esta palabra, pues muchas reacciones o comportamientos que en mi carne querían salir, de repente, como yo iba siempre con Dios y Dios conmigo, pues decía, ay Señor, pues tienes razón, no, esa no es una buena actitud, mejor no mando ese WhatsApp así o ese audio así, mejor voy a ser manso y humilde y voy a contestar, tú nos estás hablando esto y esto, tu palabra dice esto, porque yo para caminar con Dios, yo tengo que tener presente siempre su palabra. Caminar con Dios es vivir en base a lo que la palabra de Dios dice. ¿Entienden? Si yo vivo conforme a lo que porque Dios va conmigo, pero yo por la fe tengo que estar con la plena certeza de que Él está conmigo y yo tengo que vivir conforme a la palabra que Él nos da, que conocemos. Y eso dinamita, cambia por completo nuestras vidas. No sé si ustedes pueden entender eso. Practíquenlo. Usted, cuando esté en su diario vivir haciendo cualquier cosa, usted tiene que ser consciente de que Dios está ahí. Siempre con usted. Y entonces tiene que vivir para escuchar la voz de Dios. Yo tengo que discernir y escuchar la voz de Dios para escucharla. Miren cuántas veces el Señor nos habla, cuántas veces el Señor me ha posicionado, direccionado, fortalecido, consolado, levantado, tantas cosas por medio de su palabra. Y a la medida en que nosotros vamos caminando con Él, su palabra se hace más clara. Yo muchas veces he estado confuso, he estado turbado. ¿Y saben qué? Ha llegado el Espíritu Santo, me ha traído una palabra. ¡Pum!, que me ha sacado de la turbación y de la confusión. Y ¡wow! Porque te llega la palabra del Señor así, te llega. Y entonces te saca. ¿Amén? Eso es caminar con Dios. También escuchar su voz, hacer su voluntad, vivir en base a la palabra, a lo que la palabra de Dios dice. Eso es caminar con Dios. Como a Paco le gusta mucho decir, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla a nosotros. ¿Amén? Pero es que eso no es el rato que estoy aquí yo leyendo o ahora enseñando, sino todo el tiempo. Como dicen, 24/7. Comunión con Dios, con su palabra. Aprender a caminar. Eso marcó la diferencia en Enoc. Él no solamente existió ni vivió, él caminó. Quédate con eso. Enoc caminó. Vamos a seguir leyendo, porque todavía hay más. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y ahora aclara nuevamente, porque nos da más información de Enoc porque hubo algo diferente al resto de patriarcas. Y quiere volver a decir, y caminó pues. O sea, quiere volver a hacer énfasis en lo más relevante del texto, de la escritura, de Enoc, que estamos hablando de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y dice, y desapareció porque le llevó Dios. Aleluya. Miren, agradó de tal manera, aprendió a caminar con Dios de tal forma, como hay una historia que se le cuenta a los niños de la escuela dominical, que se le dice, había un hombre, a los niños hay que contarle, había un hombre llamado Enoc, que daba largas caminatas, tenía largas caminatas con Dios. Y un día
Se prolongó tanto la caminata que estaba bastante lejos de su casa. Y entonces Dios dijo, pues vente ya conmigo. Y Dios se lo llevó a su casa para que no volviera a la de Enoc. Y Dios se lo llevó porque caminaba con Dios. Tenía una relación tan estrecha, una confraternidad, una participación, una comunión, una coinonía tan hermosa con Dios que Dios ya no pudo resistirse. Qué hermoso, ¿verdad? Pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que Enoc, dice, tuvo hijos e hijas. No se piensen que Enoc era un hombre que estaba abstraído, que estaba ajeno a los afanes de este mundo. No, también tenía que trabajar. Miren, él no fue un anacoreta o un monje o de estos que se aíslan y viven en un convento y entonces tienen todo el tiempo del mundo para caminar con Dios. No. Era como tú y como yo. Tuvo hijos e hijas. Vivió una vida como la tuya y como la mía. Y cuando hay hijos e hijas, ¿qué pasa? Hay que trabajar. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. Cuando hay hijos e hijas, vienen los problemas. No quiero mirar a nadie, no te ríes. Piensen en eso. Pues yo he pensado en eso. Digo, ay, Señor. Cuántas excusas, ¿verdad? Es que tengo que trabajar. Es que tengo tantos problemas, tantas cosas que hacer que no puedo caminar con Dios. Pero el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, amado, camina con Dios y no deja nunca a Dios, por mucho que tenga que trabajar. ¿Cuántas personas Dios ha bendecido con un buen trabajo, con un trabajo? Y luego dice, ¿dónde está el hermano fulanico? A mí el otro día Rodríguez me decía que iba a empezar en un nuevo trabajo y yo por dentro decía, gloria a Dios, hermano, qué bien. Pero por dentro pensaba, no se lo dije. Ay, Señor, luego se lo dice de mi parte. Luego yo pensaba, digo, espero que des la talla, que supere la prueba y que seas capaz de mantenerte firme en tus principios, en tu fe, en tu convicción y no te alejes del Señor. Por mucho trabajo, por muchas cosas. Porque, de hecho, no voy a mirar tanto si viene más, si viene menos a los cultos. La intención de Dios, del corazón de Dios, que no dejemos de congregarnos. Pero yo mismo hay domingos que trabajo y no puedo venir. Cuando tengo guardia de 24 horas o un jueves, no puedo venir. Pero yo por eso no me voy a alejar de Dios. ¿Entiende? Pero eso añade más dificultades. Porque el cansancio añade dificultades. Porque la falta de dormir añade dificultades. Pero, amado, donde se prueba realmente a un verdadero cristiano es que pase lo que pase, tenga que trabajar o no tenga que trabajar, se mantiene fiel al Señor y a sus convicciones. Y sigue caminando con Dios, y sigue caminando con Dios, y sigue agradando a Dios, y sigue agradando a Dios. Así tiene que ser, amado. Yo me acuerdo del hermano Paco que ha estado ahí varios meses, ahí con la rodilla y tenía más tiempo. ¿A qué era más fácil? ¿Era más fácil servir al Señor así de baja? Sí. Pero cuando empezaste a trabajar, ahí es donde de verdad se ve de qué estamos hechos. Sí, de verdad lo que somos. Si eres verdadero o... ¿verdad? Entonces ahora tiene más dificultades para servir al Señor porque tiene que trabajar, porque tiene hijos e hijas y una casa que mantener. Pero aquí está firme sirviendo al Señor. Amén. No deja de servir al Señor. Aleluya. Eso es un síntoma, es un indicio de que camina con Dios. Caminamos con Dios. A pesar de las dificultades, el hermano Luis, todos los que estamos aquí, yo veo que perseveramos, que llevamos nuestros trabajos para adelante, que seguimos ahí y nos mantenemos como fieles al Señor. Amén. Eso es un indicio de que estamos aprendiendo. Digo estamos aprendiendo porque hoy Dios nos va a retar a todavía más, ¿verdad? La palabra de Dios siempre nos imparte
algo de parte del Señor para lograr agradar más a Dios, porque agradar a Dios, o sea, Dios es tan grande, dice, conforme a tu loor, dice el Salmo, conforme a tu loor, tu grandeza, tu magnificencia, dice aquí, así tiene que ser su alabanza. Entonces, nunca podremos alabar y adorar al Señor suficientemente porque su grandeza dice que es inescrutable, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Entonces, nosotros no podemos quedarnos cortos en eso. Siempre tenemos que ir a más, a más. Grato perfume para el Señor, darle lo mejor al Señor. No le daré al Señor nada que no me cueste. Lo mejor para mi Señor, lo mejor para mi Señor. ¿De qué manera puedo agradarte, Señor? ¿De qué manera puedo complacer tu corazón? ¿De qué manera puedo, como dijo el pastor Jesús, sorprenderte? La fe sorprendió a Jesús. La fe del centurión sorprendió a Jesús. ¿Tú crees que Jesús se sorprende fácilmente? ¿Crees que a Dios puede sorprenderlo fácilmente? Siendo que es el creador de los cielos y de la tierra, el admirable, maravilloso, que hace maravillas, pero se le puede complacer y sorprender cuando crees en Él y vives por fe, caminando junto a Él. ¡Qué hermoso, amado! ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué hermoso! ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno el filete? La comida está buena. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que dice el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios quiso llevárselo. Y nos ha dejado un ejemplo, ¿verdad? De cuánto agradó al Señor, cuánto complació a Dios. Enoc quiso llevárselo. ¿Y los apóstoles complacieron a Dios? Sí, pero no se lo llevó, porque tenía un propósito con ellos. Pero a él no se lo llevó para dejarnos ese ejemplo. ¿Entendemos? Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después, de Matusalén dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969, es el que más vivió, 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Atención, porque aquí hay otra diferencia. Otro que marcó una diferencia y dice, y engendró un hijo. Dice, y llamó su nombre Noé. Este es importante. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este también ha cambiado el patrón. Si se dan cuenta, también ha cambiado el patrón de la escritura con Noé, ¿verdad? Porque dice, y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué alivió? Porque la tierra estaba tan llena de violencia que Dios tuvo que mandar el diluvio y buscarse en Noé un hombre conforme que agradó también a Dios por su fe, que caminó con Dios. Miren en un poquito aquí en Hebreos 6, en Génesis 6, cuando describe de Noé, versículo 9, Génesis 6, 9, ¿qué dice? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto. ¿Qué era? Perfecto, íntegro. Un hombre íntegro en sus generaciones, entre la gente de su tiempo, quiere decir, era perfecto. Pero miren, con Dios caminó Noé. ¿Cuál es la consecuencia? Aquí la consecuencia de caminar con Dios es que hizo de Noé un hombre justo, perfecto, íntegro. ¿Entienden? Fíjense cómo dice ahí, con Dios caminó Noé. O sea, esa coletilla nos explica por qué era un hombre justo, por qué Noé halló gracia delante de los ojos del Señor para llevar a cabo sus propósitos de construir el arca y aliviar la tierra que estaba llena de violencia y dar una nueva oportunidad de volver a construir un mundo, vamos, utópicamente, un mundo mejor, pero un mundo mejor no puede ser si no es con Dios y caminando con Dios.
que es a lo que Dios nos llama. Entonces, fíjense, qué hermoso, ¿verdad? Bien, entonces si seguimos leyendo de Noé, vamos a terminar ya la escritura. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, e engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Bueno, vamos un momentico aquí, más adelante, Génesis 17. Miren, este es el deseo de Dios para todos los que Dios llama a su presencia, que caminen con Él, que anden en su presencia. Fíjense, Abraham, Génesis 17, versículo 1, dice, era Abraham... Lo tienen ahí, estaba cerquita. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda. ¿Qué dice? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Que ande con él. Camina conmigo. Anda delante de mí, quiere decir, tú camina conmigo. Sostente en mí. Sal a flote conmigo. Yo estoy contigo. Tú conmigo. Anda delante de mí. Y sé perfecto lo que era Noé. Perfecto habla de integridad, de honestidad, de verdad. ¿Qué es lo que pide el Señor? Integridad, honestidad y verdad. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Te conviene caminar conmigo. No te preocupes por nada. Solamente ocúpate de ser íntegro y yo me ocupo del resto de cosas de tu vida, de todo lo que te preocupa, fíjate. ¿A qué le suena eso? A Mateo 6, 33. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. ¿Sabed quién anda con nosotros? ¿O con quién andamos? Con el Dios Todopoderoso. Quiere decirse que tú no tienes que andar turbado por la vida, porque tu Padre ya sabe de qué tienes necesidad. Y da la casualidad de que tu Padre Celestial es el Dios Todopoderoso. Eso no quiere decir que tú no tengas que trabajar, ser responsable, ser diligente en todo lo que hagas y emprendas. De hecho, si caminas con Dios, Dios te va a llevar a esa diligencia, porque Dios es un Dios de orden, porque su palabra así lo dice y nos llama a ser excelentes, diligentes en todo lo que hacemos y a mostrar en nosotros que tenemos algo diferente, que somos verdaderos hijos de Dios y que somos luz a este mundo. No cabe un mal estudiante que camina con Dios. No cabe un mal trabajador que camina con Dios. No cabe un mal ciudadano que camina con Dios. No se entiende. Un hombre, una mujer que camina con Dios se nota. ¿Qué he dicho? Se nota. Porque agrada a Dios. Porque tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que tiene fe camina con Dios, como Enoc, como Noé, vive una vida íntegra y agrada al Padre. Amén. Pero fíjense qué hermoso cómo se lo dice a Abraham. Abraham, tranquilo, yo soy el Dios Todopoderoso. Tranquilo, no te inquietes. Yo estoy contigo. Camina conmigo. Dedícate a una cosa solamente. Yo quiero que tú seas un hombre íntegro. Que andes conforme a la verdad. Que andes conforme a la honestidad de mi palabra, de mis mandamientos, de lo que yo quiero, de lo que es bueno, de lo que es justo en la vida. Por eso estamos hablando del ejemplo de Ruth. Ruth hizo lo que tenía que hacer, decíamos el domingo, lo que tenía que hacer. El futuro que le esperaba por delante no era bueno. Noemí, manos vacías, no tenían nada. No tenía nada que ofrecerle. ¿Pero qué hizo? Lo que tenía que hacer. Mantenerse fiel y no dejar a Noemí, su suegra, aunque no le tenía nada que ofrecer. Pero hizo lo correcto. Y al final, el Señor se glorificó en sus vidas y restituyó todo lo perdido y aún multiplicó e hizo algo hermoso. Cuando andamos en integridad, en justicia, en verdad, obedeciendo al Señor, agradando a Dios en todo, caminando con Él por la fe, entonces es cuando vamos a ver al Señor. Dios Todopoderoso,
obrando en nuestras vidas. Esto no es una fábula, porque algunas veces cuando yo hablo digo, esto suena demasiado bonito. Pero es bonito, porque todo lo que sale de Dios es bonito. Pero no está escrito para impresionarnos en lo bonito, sino para dinamitar y cambiar nuestras vidas por completo. Para que no solamente existamos, sino que caminemos con Dios. Y nuestras vidas sean diferentes al resto. ¿Entendemos? Si por ejemplo nos vamos a Primera de Juan, ven conmigo a Primera de Juan, primera carta de Juan, para que vean ustedes cómo la intención del corazón del Señor se va repitiendo y se va reflejando en la Escritura, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento también. Ustedes saben de Moisés, ustedes saben de Josué, ustedes saben de muchos hombres que caminaron con Dios. Moisés caminó con Dios también, si no, no hubiera podido llevar a cabo todo lo que hizo. Dice que hablaba cara a cara con Dios como si fuera un amigo. Eso es caminar con Dios, amado. Fue hermoso. Porque dice que Moisés fue el siervo más fiel que tuvo Dios. Por eso hablaba con él cara a cara. Le dio esa bendición y se aparecía a él de esa manera. Gloria a Dios. Yo quiero que Dios también. Yo no quiero ver a Dios físicamente. A Dios no se le puede ver físicamente. Pero quiero que esté conmigo, sentir su presencia. ¿Han sentido su presencia hoy en la alabanza? Sí, sentir su presencia. Tener sensibilidad espiritual. Poder discernir, escuchar su voz. Eso es maravilloso, como los dos que iban a Emaús, que Cristo se puso a andar con ellos y se le hizo que no lo reconocieran. Y cuando él ya se le hace manifiesto quién es, cena con ellos ya no querían que se fuera, pero al final se despide de ellos y ellos dicen, no ardía. Entonces ya ellos entienden. Ya una vez que se va, porque se le ha revelado como Jesús, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y cuando andábamos en el camino con Él. No ardía, dice, con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, si era Jesús. Cuando Dios te habla, ¿qué hace? Arde el corazón. Amén, uno no queda impasible, uno no queda igual. Cuando Dios le habla, hay que caminar con Dios para que Dios le hable. Pero si estamos afanados y entretenidos en tantas cosas, ¿por dónde Dios te va a hablar? Como quiera, al final Dios te hablará para sacar de ti un siervo para su gloria. Que agrade al Señor. El versículo, vamos rápido. Primera de Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Entonces dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Eso no es existir. Eso no es monotonía en tu vida. Eso no es esterilidad. Eso no es futilidad. Eso no es desánimo. No. Eso es vida plena. ¿Por qué dice, está hablando de para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Y esto os lo decimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que estéis llenos de gozo. Cumplir es del verbo plero, que es llenar hasta arriba, para que tengas gozo. La consecuencia de tener comunión con Dios y con Jesucristo es gozo. Y es lo que aquí el apóstol está poniendo como importante, como más importante en nuestra vida. Que tengamos esa comunión, esa participación. Pero me gustó una traducción mucho, que te voy a leer. Fíjense, qué bonito, qué hermoso lo que dice aquí. En la Biblia al día dice,
A Él les hemos proclamado a ustedes para que puedan participar también de la comunión. Fíjense, para que puedan participar también de la comunión y el gozo que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Te lo voy a repetir, porque esto es que me encanta. Dice, a Él les hemos proclamado a ustedes para que puedan participar también de la comunión y el gozo que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. ¡Wow! ¿Se entiende? El apóstol quiere compartir lo más grande que podemos tener los cristianos, que va a producir un gozo inefable, glorioso, hermoso en nuestras vidas, y es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Saben que comunión es koinonía? Una palabra muy hermosa que significa relación estrecha, relación íntima con alguien. Tener una relación estrecha, íntima, una confraternidad, un compañerismo reconocido y gozado con alguien. Reconocido y gozado con alguien. Qué hermoso poder tener al Señor como tu amigo. Que aprender a caminar con Dios por la fe, en base a sus promesas, a cada instante, amado. Eso producirá el agrado del Señor. Eso producirá cosas grandes en tu vida. Qué hermoso que en toda la genealogía, ¿verdad? Por lo que se te distinga cuando tú estés, tu libro que va a ser, tu nombre que está escrito en el libro de la vida, pero cuando llegue a ti diga, Elizabeth caminó con Dios. Paco caminó con Dios. Patricia caminó con Dios. Luis caminó con Dios. Amén. Qué hermoso. Ana caminó con Dios. Y dio testimonio, fíjense, como dice de no, y dio testimonio. Le voy a leer otra traducción diferente. Miren, de Hebreos 11, miren qué hermoso, miren. Se lo voy a leer en esta traducción porque deja más claro una cosa. ¿Por qué Dios se lo llevó? Dice, por la fe Enoc fue arrebatado de este mundo, de modo que no experimentó la muerte. Y no se le pudo encontrar porque Dios se lo había llevado. Pues antes, mira la conclusión, me gusta pues antes de ser trasladado, fue recomendado como quien había agradado a Dios. Fue recomendado como que había agradado a Dios. Pero dice que no se le encontraba, no se le hallaba, pues él dio ese testimonio, fue recomendado como que había agradado a Dios. Me encanta, es hermosísimo, amado. Ahora, dice que no vio muerte. Quiero también dar un poquito para que vea la consecuencia de caminar con Dios. Va más allá de no ver muerte en lo físico, sino también en lo espiritual. Porque ustedes saben que en la Biblia, muerte, cuando habla de muerte, la paga del pecado es muerte, el ocuparse de la carne es muerte, pero muchas veces nosotros nos ocupamos de la carne y pecamos contra Dios y nos morimos, ¿verdad? ¿Qué es esa muerte? Lo que yo he dicho antes, vacío. Cuando pecamos, ¿qué trae? El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Trae desánimo, vacío, tristeza, desolación, desánimo, esterilidad en nuestras vidas, monotonía. Eso no es vida plena, eso no es vida verdadera. Eso no es vivir de verdad. Entiéndanme. Eso no es vivir de verdad. Vivir de verdad. No es vivir la vida plena que Cristo ha venido a traernos, reconciliándonos con Dios. No, eso no es. ¿Verdad? Y aquí nos habla no solamente en el sentido físico de dejar de existir. Enoc no vio muerte.
Gloria a Dios. Que nosotros, amados, tampoco veamos muerte en lo espiritual. Eso es muy difícil, eso es un reto. Pero a la medida que ustedes caminen con Dios, que todos caminemos con Dios, perdón, nosotros veremos menos muerte. ¿Entiende el reto? Agradaremos más al Señor. Porque muerte significa también eso. O sea, tiene un sentido espiritual también. Es un doble sentido lo que tiene. No solamente muerte, dejar de existir, sino también la consecuencia de pecar en nuestras vidas, que trae muerte. Muerte, repito, esterilidad, monotonía, desánimo, vacío, angustia, tristeza. ¿Entienden? Ansiedad. ¿Cuál es un síntoma que siempre decimos de que estás haciendo la voluntad del Señor? De que estás bien, que estás haciendo esa es la voluntad del Señor, cuando tenemos paz. Cuando alguien dice, yo es que no sé qué hacer, tal, es que ora a Dios. Y lo que hagas, que te dé paz. Porque si lo que te estás haciendo te da ansiedad, malo. Puede ser que te estés metiendo en un camino que no es del Señor. Porque cuando uno anda en la perfecta voluntad del Señor, uno tiene paz. Eso es caminar con Dios. ¿Entiende? ¿Se entiende? Es un reto. Yo no quiero ver muerte. Yo quiero ser como Enoc. Yo quiero ser diferente. ¿Qué nos diferencia, amados? Sino el poder tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es lo que está diciendo aquí, exaltando el apóstol Juan. Fíjense que está resumiéndolo todo. Mira, esto os lo anunciamos, esto lo decimos, esto lo proclamamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y lo que queremos es que vosotros también podáis participar de esa comunión que nosotros tenemos con el Padre, que nos llena de gozo. Vivir de verdad, plenamente tu vida. ¿Se entiende? Es hermoso, es hermoso. Fíjense, voy a ir acabando, pero Juan 3, 33, amado, la fe nos hace recibir la palabra del Señor en nuestras vidas y vivir conforme a esa palabra, y produce un sello en nosotros, amado, que hace que nuestra vida sea diferente. Aquí en Juan 3, versículos 31 al 36 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Está hablando Juan el Bautista de Jesús, que está sobre todos. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Fíjese, y nadie recibe su testimonio. Jesús testifica, Jesús es el verbo, Jesús, la palabra encarnada, y Él tiene muchas cosas que decirnos. Por medio de su palabra Jesús nos habla, pero nadie recibe su testimonio. Qué triste, nadie recibe su testimonio. Dice, Él es el que tiene todo para darnos. Dice, lo que vio y oyó allá en el cielo, dice, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Pero aquí está la diferencia. Dice, el que recibe su testimonio, ¿qué dice? El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Por qué te traigo este versículo? Porque decía en Hebreos 11, versículo 7, dice, pero sin fe. Hablaba que por la fe no. Dice que agradó a Dios, dio testimonio y Dios se lo llevó. Y hemos visto en Génesis 5 que fue porque caminó con Dios, que fue lo que lo diferenció igual que a Noé. Y lo hicieron honorables para Dios, importantes para este mundo. Y entonces saca la conclusión de ese versículo que todos conocemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está ahí. Esa certeza, esa verdad, esa realidad de Dios
en tu vida y que es galardonador de los que le buscan. No te equivoques, eso que no te suene a egoísta, porque realmente lo que quiere decir ahí, galardonador de los que le buscan, está hablando en el contexto, y los cristianos verdaderos lo saben, de que la mayor bendición y el mayor galardón que podemos tener, ¿sabes cuál es? Esa íntima comunión, caminar con Él. Porque Dios se va a hacer más presente, más palpable, más real en tu vida. Esa es la mayor bendición. La mayor bendición que tenemos es que Dios se haga real en nuestras vidas y podamos caminar con Él por la fe. Él es galardonador de los que le buscan, además dice otra traducción, con empeño. Le buscan con empeño. Pero nosotros no vamos en busca de lo que Dios nos puede dar, del galardón que Él nos puede dar, de los premios que nos puede dar. Realmente el entendido, el Hijo de Dios entendido, el cristiano entendido, lo que busca es agradarle, pero la bendición más grande que podemos tener es que Él se haga real en tu vida, que tenga comunión, más relación estrecha con Él, más coinonía. Caminar con Él en tu vida, caminar con Él en tu vida. Esa es la mayor bendición. Lo hemos visto ahí en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 3 en adelante, ¿verdad? Eso es lo que dice. Esto os decimos por el gozo que va a traer a vuestras vidas. Entonces aquí está hablando de que el que recibe el testimonio de Cristo, ese va a atestiguar de que Dios es verdad. ¿No le ves la relación? Es difícil, nos estamos metiendo ahora en cosas ahí profundas que hay que darle mente. El que recibe su testimonio, el que escucha la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ese va a atestiguar que Dios es verdad, veraz. Es real, que Dios es real. Hay que recibir su testimonio. Hay que vivir de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Tú quieres que Dios se haga real en tu vida? Entonces tienes que recibir su testimonio. Estamos aprendiendo a caminar con Dios, ¿no? Para caminar con Dios, Dios se me tiene que hacer más real. Entonces yo tengo que tener fe en su palabra. Su palabra es la verdad. ¿Quieres que Dios se haga real? Dice que el que lo recibe atestigua, comprueba por sí mismo que Dios es verdad. Pero recibir su testimonio es que yo vivo en base a esa palabra, lo que hemos dicho antes, que es caminar también con Dios, escuchar su voz. ¿Qué quieres de mí, Señor? Ay, perdóname, Padre, yo hoy se lo he dicho, porque yo tenía intención de hacer algo que sé que no agrada a Dios, y entonces no es nada del otro mundo, pero iba a responder con orgullo y soberbia a una cosa, y tenía motivos más que razonables. Pero de repente yo iba caminando con Dios y digo, ay, perdóname, Señor, porque ya iba a mandar. Y entonces he cambiado el mensaje por completo. Digo, ay, Dios mío, ¿cómo obras tú, Señor? Me dan ganas de contárselo. Porque es que de mandar una cosa a mandar otra había un abismo, una diferencia tremenda. Y no era nada del otro mundo, ya te digo que... Pero yo detestaba orgullo en mis palabras y en mi actitud. Y entonces, de estar caminando con Dios, digo, no, pero esto, Señor, tú nos estás hablando precisamente de la humildad, de que nos humillemos bajo tu poderosa mano, de que tú resistes a los soberbios, que distingamos en nosotros todo lo que hay de soberbia y podamos desalojarnos de nosotros, echarlo, erradicarlo, esas conductas soberbias, y que nos humillemos, que seamos, porque tú miras y es que exaltas a los humildes, así que voy a ser humilde. Eso es caminar con Dios y eso es recibir su testimonio y eso es comprobar, eso va a hacer que tú compruebes, que tú atestigues que Dios es verdad. Fíjate qué hermoso, qué secreto más hermoso. Pero es que investigando un poquito más, digo, atestigua, esa palabra tiene que tener algo importante. Y fíjense, atestiguar es sellar. ¿Tú quieres ser sellado por Dios?
Pero ese sello hace, fíjate, ese sello en nosotros, porque tú recibes su testimonio, porque tú escuchas su palabra, porque atiendes a su voz, porque tú caminas con Él, hace que tú seas sellado. Se produce en ti un sello, una garantía de que tú vas a ver a Dios, de que Dios se va a hacer real, verdadero. Dale un aplauso al Señor. Él es maravilloso, consejero. Gloria a Dios. Significa sellar, asegurar con un sello. Tú recibes su testimonio que tú te estás asegurando con un sello de que Dios es verdad. Oh, gloria a Dios. Estás siendo distinguido, sellado por Dios. Eres de los que caminan con Dios, de los que Dios se le hace real. A mí como Enoc. Y vas a agradar a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso. Dice sellar, asegurar con un sello, apartar con un sello, marcar con un sello, confirmar, certificar, afirmar ser la verdad. Dice autenticación por el creyente. Al recibir el testimonio del Hijo, el hecho de que Dios es veraz. Te lo repito. Autenticación por el creyente. Al recibir el testimonio del Hijo, el hecho de que Dios es veraz. Yo ponía aquí, por tanto, caminar con Dios es vivir cada momento en base a su palabra y promesas, comprobando así la veracidad, realidad o certeza de Dios con nosotros. Hay que recibir su testimonio. Hay que creer en Él. Por eso dice a continuación, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay que creer en el Hijo, y si crees en el Hijo, tú recibes su testimonio. Fíjense que los que no creían en Él no podían recibir su palabra, pero Él dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero de los fariseos le dice, vosotros, mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros no podéis recibir mi palabra, mi testimonio, porque vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Les habló así, Pero nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Y su palabra tiene cabida en nosotros. Recibimos su testimonio. Y somos sellados, somos marcados con un sello, una garantía de que Dios es real. Dios es real. Dios es muy real en nuestras vidas, amado. Amén. Y le vamos a agradar. Vamos a terminar en 1 Corintios 10. Miren. 1 Corintios 10. Aquí terminamos. Vamos a recibir este reto de caminar con el Señor más profundamente, en base a su palabra, tener esa fe, poder agradar a Dios, poder ser distinguidos, ¿verdad? Como esos hombres, esas mujeres que caminan con el Señor, que no viven cualquier vida, una vida honrosa. Me ministra mucho la vida de Enoc, la vida de Noé. Es algo hermoso que nuestras vidas también puedan ser así como esas vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren. En 1 Corintios 10, vamos a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, que dice, no se agradó Dios. Fíjense que todos vieron la mano poderosa de Dios. Todos tomaron el mismo alimento espiritual. Bebieron el mismo alimento espiritual. Todos fueron bautizados con ese bautismo. Todos vieron la nube. Todos pasaron por el mar rojo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor. Vieron la mano de Dios. Dios estaba ahí. Pero ellos seguían en Egipto. Seguían viviendo como siempre. Qué pena es tener la posibilidad de caminar con Dios
de vivir una vida que a Dios le agrade y no salir del montón. Qué pena. De los más de ellos no se agradó Dios. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Consecuencia de no creerle al Señor, de no agradar a Dios, quedar postrado en el desierto. ¿Quieres quedar postrado en el desierto de esta vida? ¿Quieres vivir una vida estéril, monótona, aburrida, vacía? Yo no. Yo no quiero ver muerte. Yo quiero vida. Vida plena. No solamente quiero vivir plenamente, vivir de verdad, vivir de verdad. Qué pena, pero para eso hay que agradar al Señor. Hay que caminar con Dios. Hay que andar por fe. Anda, que te aproveche Dios, amado, que te aproveche. Pero fíjense algo muy importante que dice aquí. Consecuencia, quedar postrado en el desierto. No quedemos postrados, amado. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que conociendo, dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué es lo que puede apartarnos del Señor? Codiciar cosas malas, sustituir a Dios por otras cosas, que es lo que le pasó a ellos. Y Dios nos agradó. Eso rompe la comunión con el Señor, la relación de poder caminar con Dios. No codiciemos cosas malas, cosas que no nos convienen, cosas que no son de Dios, cosas que Dios no quiere para tu vida. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Miren, qué desastre, de verdad. Murmuradores, detractores, fornicadores, idólatras. Codicioso de cosas, como dice, de ganancias deshonestas, como dice en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No fue Dios suficiente para ellos. Porque no supieron caminar con Dios. Y de los más de ellos no se agradó al Señor. Cuando uno no hace a Dios el todo de su vida y camina cada segundo y cada instante con Dios, al final, no el Dios Todopoderoso, no te puede saciar, no te puede llenar. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí, yo soy el Dios, primero dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, camina conmigo, ocúpate de hacer todas las cosas que a mí me agradan, haz mi voluntad, sé íntegro. Y yo me ocupo de todo. Tú vas a quedar saciado, lleno, como decía también 1 Juan 1. Esto os lo digo para que tengáis comunión con el Padre, para que vosotros tengáis el mismo gozo que tenemos nosotros, vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué ellos quedaron postrados en el desierto? ¿Por qué ellos al final renunciaron a Dios? Dejaron a Dios, no caminaron con Él. Y entonces tuvieron que saciarse de otras cosas, se volvieron como el mundo. Qué triste es. Miren, yo voy a lanzar una pregunta. ¿Será que nosotros como cristianos, aún siendo cristianos, estamos viendo muerte? ¿Teniendo la posibilidad de caminar con Dios? ¿De vivir plenamente tu vida? ¿De vivir de verdad y no quedar postrado en el desierto? Qué lamentable es que al final este pueblo, teniendo la posibilidad de caminar con Dios, que el Dios Todopoderoso supliera sus vidas, sus necesidades y les diera vida plena, quedaran postrados en el desierto y tuvieran que fornicar, murmurar, juzgar, ser codiciosos de cosas deshonestas, ser idólatras. ¿Sabes lo que es ser idólatra? Dejar a Dios al Dios verdadero, por otras cosas. Eso es idolatría, idolatrar algo que no tiene tanto valor como tú te crees, porque el único que tiene valor y es todopoderoso es Dios.
Qué triste, ¿verdad? Pero fíjate, si seguimos leyendo en el 11, vamos a terminar ya el 11 y el 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los que han alcanzado los fines de los siglos. Miren, ¿quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros también. Pero yo no quiero alcanzar, ya en estos tiempos tan importantes, tan relevantes, que nosotros menospreciemos lo que el Señor tiene para nosotros y quedar postrado en el desierto, porque no agradamos a Dios, porque no somos capaces de caminar con Él y vivir por fe nuestras vidas. Si vivimos por fe, amado, tú vas a caminar con Dios, vas a recibir su palabra, vivirás en base a cada promesa y a cada palabra de Dios que Dios nos da. Tú dejarás que la palabra de Dios tenga cabida dentro de ti, vas a recibir su testimonio, vas a dejar que la palabra de Dios edifique tu vida, guíe tu vida, te fortalezca en los momentos difíciles, te aferres a esa palabra, obedezcas esa palabra y entonces Dios, amado, se va a hacer tan real en tu vida, vas a quedar sellado, tú vas a atestiguar que Dios es verdad y tú no vas a quedar postrado en el desierto. Tu vida va a ser honorable, loable, gloriosa en las manos del Señor, pero tenemos que caminar con Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Padre, gracias. Señor, es un reto, es poder agradar cada día más tu corazón, Señor, de esta forma que tú nos has hablado hoy. Señor, encontramos en Enoc un ejemplo tan hermoso, tan distintivo, Señor. Y yo me pregunto cómo es posible que un hombre de la antigüedad como Enoc pudiera agradar tanto tu corazón y tú te lo llevaras para dejarnos ejemplo. Dice, hemos leído que todas estas cosas, todo ocurre como ejemplo para nosotros, para amonestarnos, para enseñarnos, para edificarnos, a vivir nuestras vidas, Señor. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a vivir por la fe. Enséñanos a recibir tu palabra cada día, tu testimonio, Señor. Gracias. Ya lo hemos recibido, por eso nos has sellado. Y estamos caminando contigo, Señor, pero queremos más. No queremos ver muerte. No queremos ver muerte. Nunca vio muerte. Dice que nunca vio muerte. Señor, queremos vivir en tu santa voluntad, agradar tu corazón, Señor, vivir de cada palabra que sale de tu boca, Dios mío, y que tú puedas, Señor, usarnos como tú quieras. Enséñanos, Señor, a tener esa comunión íntima, que no se nos olvide que tú estás cerca, siempre estás en nosotros por el Espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero Dios está presente siempre, aún mismo aquí. Tú dijiste, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero tú caminas, tú quieres que caminemos, que tengamos esa comunión íntima. Tu palabra dice, orad sin cesar, orad sin cesar. O sea, las 24 horas del día estamos en un continuo diálogo, dialogar, hablar y tener relación estrecha contigo, Señor. Enséñanos tú, Padre, a vivir nuestras vidas. Señor, queremos esa vida plena. Vivir, no existir solamente, ni vivir por vivir, sino caminar contigo y que nuestras vidas sean diferentes, Señor. No queremos quedar postrados en el desierto, que no nos aproveche la palabra del Señor. No, Señor, como no le has aprovechado ese alimento espiritual que tú le diste a tu pueblo, esos milagros que hiciste, todo lo que hiciste, Señor. Al final no te agradaste de ellos, de los más de ellos. Dios mío, qué problema más grande, Señor. Y tuvieron que fornicar y codiciar cosas que no es necesario. No necesitamos, porque te tenemos a ti, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Andaremos delante de ti y viviremos una vida
que te honre a ti, Señor, conforme a tu palabra, recibiendo tu testimonio, Señor, y tú te harás real. Gracias, nos llevamos tu palabra en nuestros corazones, Señor, para vivirla. Este 2025 se levanta un pueblo que camina con Dios y que agrada y sirve al Dios único y verdadero, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén, aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Ven en paz, aleluya.